Hola querida tribu, ¿cómo están? Y pues bienvenidos a este último podcast de este especial de Semana Santa. Wow, ya estamos en la recta final. Creí que no lo iba a lograr sinceramente, pero al parecer sí se pudo. Entonces este podcast va a estar enfocado en las 7 frases que dijo Jesús en la cruz, y también va a estar enfocado por último un breve segmento en lo que es la resurrección, ¿vale? Todavía voy a medir el tiempo. Si es que veo que me sobra un poquito del tiempo del que tengo estimado, igual les dé un último, jalón de información más. Pero bueno, vamos a ver según el tiempo. Así que para no perder más tiempo, empecemos. Muy bien, ya empezamos con las 7 frases de Jesús en la cruz. Y es que si tú te das cuenta, cuando alguien va a morir, por inercia siempre va a decir lo que hay en su corazón, lo que hay al final. No sé, ponte a pensar tú, si obviamente que Dios no quiera ni nada, es un ejemplo, pero si tú fueses a morir, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Podemos ver ejemplos de reos condenados a muerte y siempre que están ahí en la silla eléctrica o en donde vayan a ejecutarlos y les dicen cuáles son sus últimas palabras, y siempre dicen al final de lo que se arrepienten, de lo que hay en su corazón, ¿no? Muchos son de me arrepiento de haber hecho esto, otros son de amo a mi familia, otros son de díganle a mi esposa tal cosa, díganle a mi familia tal cosa, díganle a mis hijos tal cosa. Entonces se podría decir que al final de digamos que la culminación de una vida, siempre las últimas palabras son lo más importante que trae la persona para decir. Entonces, tomando esa premisa como muy básica, yo en el anterior podcast les mencioné más o menos la cronología de cómo fue todo este suceso de Jesús, pero también quiero tocar el tema de las últimas frases. Y esto, bueno, aunque ya lo mencioné cronológicamente, le voy a decir ahorita pues ya así como en orden de cómo sucedieron, y les voy a dar como una antesala, por así decirlo. La primera frase se llama, o la titula así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso lo encuentras en Lucas 23:34. La segunda frase dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa la encuentras en Lucas 23:43. La tercera frase es, mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre, en viceversa cuando le dice a Juan. Y eso lo encuentras en Juan 19:26 y 27. La cuarta frase dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta la encuentras en Mateo 27:46, perdón. La quinta frase dice, tengo sed. Esta la encuentras en Juan 19:28. La sexta frase dice, consumado es. Y esta la encuentras en Juan 19:30. Y la séptima frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta frase la encuentras en Lucas 23:46, ¿vale? Muy bien, son todas las frases que dijo Jesús en la cruz. Y bueno, vamos a irlas catalogando como lo hizo John MacArthur. Básicamente cada uno le puso un título y lo voy a ir como desarrollando de cómo él las catalogó, básicamente en el tópico central de lo que tiene como pulpa cada frase. Muy bien, entonces la primera se cataloga como una súplica de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si te das cuenta, esta frase refleja desde un inicio, o sea, la primera frase refleja desde un inicio lo que Él vino a hacer, a dar redención, a perdonar, a dar cumplimiento a todo lo que Él vino a hacer, a perdonar por completo. Digamos que si
tú te pones en un momento en el cual te están flagelando, te están haciendo cosas que de verdad te llegan a lastimar. He escuchado no sé, testimonios de personas que dicen: yo en su lugar lo mato, muchas cosas más, y actúas en tu carne, en tu humanidad, como decían en el Antiguo Testamento, ojo por ojo. Y acá Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow, es una promesa de perdón. Las primeras palabras de Jesús demuestran la redención en su sangre para el perdón de los pecados, y esto va un poquito relacionado con Colosenses 1:14, o para aquellos que se arrepintieran, como viene en Romanos 2:4. Y a mí me encanta porque esta primera frase refleja completamente lo que vino a hacer Jesús, ¿sabes? A redención, a perdón, a alcanzar. Y pues bueno, la segunda frase se cataloga como una promesa de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabes, a mí me mueve mucho esta frase porque puedo ver esta escena en la que está Jesús en el centro, su cruz, y a los costados está cada uno de estos individuos, que uno se burlaba de él y el otro le demostraba un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón que había reconocido que él era su Salvador. Y yo creo que así nos podemos ver a nosotros. Está Jesús en el centro y nosotros podemos elegir ser cualquiera de esos dos bandidos. Aquel que cuando tú recibes la predicación del evangelio, tú decides: voy a ser como ese bandido que reconoce su pecado, pero se me fue la palabra, que lo confiesa. Y reconoce que solamente por medio de Jesús es que puedes alcanzar salvación. O podemos ser el otro que en burla, igual podemos decir: ¿sabes qué? Yo he vivido en pecado y yo sé que no hay salvación para mí, o no sé. Cualquiera de los dos refleja perfectamente en la actualidad lo que vive cualquier persona que se le presenta el evangelio. Y sabes, les voy a leer rápidamente esta parte, porque a mí me mueve mucho, porque puedo ver precisamente lo que lo vivimos actualmente, ¿no? Cada vez que aún no tenemos la oportunidad de ser vivificados por el evangelio. Y bueno, dice en Lucas 23, 39 al 42, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún ¿temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabes que hay veces que nosotros realmente vemos todo lo que está sucediendo en nuestro contexto, pero ni aún así creemos. Y es necesario que seamos, como dice Jesús, bienaventurados los que creen aún sin haber visto, no fijándonos como Tomás en tener que ver, como digamos este malhechor decía: si en realidad eres el Cristo, pues sálvate y así creeré, y pues ya diré: pues sí, perdóname, ¿no? Sino que seamos como este malhechor que dice: de verdad yo puedo ver justicia en ti, y aún sin ver físicamente que tú estás haciendo un milagro, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, porque lo puedo sentir, y esto solamente es revelado por el Espíritu Santo. Pero bueno, es básicamente esto, una promesa. Y podemos ver que cuando Jesús le dice eso de que estarás conmigo en el paraíso, en la Biblia se muestra perfectamente que cuando muere Jesús, o sea, Él entrega el Espíritu, lo hace antes que ellos. De hecho, me parece, los romanos tuvieron que romperles las rodillas, como habíamos comentado, para que murieran más rápido. Le rompen las rodillas o las piernas para que ellos murieran de asfixia, pero cuando intentaron hacerlo con Jesús, Él ya había muerto. Entonces es por eso que la lanza atraviesa su costado y bueno, pasa lo que ya todos conocemos. Pero esto cumple perfectamente lo que había dicho Jesús ahí cuando habló con él. Es decir, Él llegó antes al cielo para preparar morada, para, como Él había dicho, para todos, y aparte para recibir
a este hombre. A mí me encanta porque incluso en estos detalles te das cuenta que él cumple cada palabra que dice. Y es sorprendente. Bueno, pasamos a la tercera frase para que no me consuma el tiempo, ¿vale? Y es provisión para su madre. Cuando dice madre, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esto lo encontramos en Juan 19, 26 y 27. Y a mí me encanta porque lo voy a parafrasear de esta forma. En la antigüedad estaba esta palabra de honrar a los padres, y esto lo encontramos en el Éxodo en 20:12, y también lo encontramos en Efesios 6, 2 y 3, que es un mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y es el primer mandamiento con promesa. Entonces, por el silencio de las escrituras se deduce que para ese tiempo José ya había muerto. Entonces, se tenía la costumbre de que el hijo mayor debía honrar a la madre o al padre, haciéndose cargo de ella, cuidando todas sus necesidades. Y a mí me encanta porque dice las escrituras que el discípulo amado Juan, que era el discípulo que estaba más cercano al corazón de Jesús, es a quien le encarga su relación más preciada aquí en la tierra. Y sabes, esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera hecho eso, estaría invalidando automáticamente lo que él vino a hacer, a cumplir la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo esa parte de la ley de honrar a su madre. Entonces, en el último instante, cumple a la perfección la ley de honrar a sus padres. Y esto es muy importante porque hay una parte en la que les enseña a sus discípulos, les enseña a que deben de honrar aún a los padres antes, como prioridad, antes de presentar las ofrendas a Dios. Y ya sabes que en ese tiempo los religiosos tomaban muy en serio la parte de las ofrendas, que hasta diezmaban el mosquito, el camello y todo, sabes, todo el eneldo, o sea, todo lo diezmaban, y ellos eran como muy meticulosos en ese detalle. Imagínate, contaban, digamos, los granos de arroz, si es que los iban a diezmar, ya decían, pues no sé, son 1000 granos, bueno, entonces la décima parte son tantos. Imagina, así de meticulosos eran. Y me encanta porque, por ejemplo, en Mateo 15, 3 al 7 dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Y esto está súper fuerte porque cuando vas a Mateo 23, que es el clamor por Jerusalén, ahí puedes ver también cómo le dice a los escribas y los fariseos toda esta parte de hipocresía. Pero es muy fuerte porque incluso ellos podrían deshonrar a sus padres, pero luego se presentaban delante de Dios con sus ofrendas, y Dios dice, ¿de qué me sirve que me presentes ofrendas si no estás cumpliendo mi mandamiento de honrar a tus padres? ¿Sabes? Así de fuerte y así de especial es que Dios ve esta parte de honrar a los padres. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Dios se nos revela a nosotros como un padre. ¿Sabes? Es como la forma más cercana de Dios de tratar de ejemplificar a la humanidad su relación con nosotros. Obviamente esa relación es mucho más profunda y es muy difícil que en nuestra mente podamos entender la complejidad y la grandeza de Dios, pero Él decide reflejarse en nosotros como un padre para que podamos entender un poquito su nivel de amor y cariño y estrechez con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, es como tratar de ejemplificar eso. Y bueno, la cuarta frase dice, una petición al Padre, así se denomina, y es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto lo encontramos en Mateo 27, 46. Y sabes, en ese tiempo, desde que se presenció la oscuridad en todo momento, desde en Mateo 27:45, simboliza tanto la pérdida de la comunión de la luz y la realidad del abandono que estaba sufriendo Jesús. Y aunque muchos teólogos simplemente cirnen estas palabras proféticas como una manera profética al Salmo 22:1, como mencioné en el anterior podcast, esto va mucho más allá. Como lo mencioné,
esto va como esa separación de la Trinidad que nunca había acontecido desde la creación de todo hasta ese momento. Podemos ver que Jesús temía ese momento, y lo podemos ver en el Getsemaní, en Lucas 22:44, cuando estaba en el Getsemaní sudando sangre. Imagínate qué tan fuerte debe ser el estrés, el dolor para que alguien sude sangre. Y o sea, obviamente el dolor que percibió Jesús físicamente fue increíblemente alto y fue doloroso y fue terrible, pero su mayor temor era ese, o sea, separarse del Padre, sentir ese abandono, y mientras sentía ese abandono, sentir la ira divina justificada que clamaba por justicia, que él iba a recibir todo eso. Y sabes, esa ira divina tan grande que todos conocemos, que abarca todo el pecado, todo el dolor, enfermedad, todo, es digamos que comparable o relativamente representando el infierno mismo, viviéndolo Jesús ahí en ese instante. Y aunque quiero que sepas algo, aunque Dios se separó, bueno, la Trinidad se separó en ese instante, el Padre jamás dejó de amar al Hijo. Es decir, se separó de él para cumplir ese requerimiento de justicia, pero en ningún instante dejó de amar al Hijo. Él simplemente ocupó el lugar de sustituto por nosotros. O sea, ese castigo que merecíamos, Él lo tomó en obediencia y en amor. Y a mí es algo que me traspasa de una forma tan profunda. Ver al Hijo en una cruz recibiendo castigo por parte de la humanidad, por así decirlo, físicamente, y luego toda la ira divina clamando justicia. Y en ese momento de separación, escuchar esas palabras que representaban a la humanidad diciendo la separación de Dios. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? El hombre clamando eso. Y sabes, desde el huerto del Getsemaní podemos ver esto que ya había comentado. Por ejemplo, copa, una de sus traducciones puede decir destino. Cuando está en el Getsemaní dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, pasa de mí este destino. Pero también en el Antiguo Testamento, copa tiene una connotación de ira, la ira de Dios, ¿sabes? Una ira divina, y así se conoce, y hay ejemplos, ¿no? Como en Isaías 51:17, Jeremías 25:15, Lamentaciones 4:21, Ezequiel 23:31. ¿Sabes? Son como algunos ejemplos de esa connotación de copa, y tú los puedes estudiar con mucho detenimiento. Y sabes, es como esa parte de separación que tuvo Jesús en ese tiempo de oscuridad, que son creo que 2-3 horas, hasta que se entiende que ya está perfectamente restaurada esa comunión, en la última frase, que es cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, durante ese tiempo que ya había sido no sé si es absorbida la palabra, pero satisfecha toda esa ira, es que él vuelve a tener la comunión con Dios y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es que, o sea, ya fallece, entrega el espíritu, da el último aliento. Pero bueno, esa es la séptima frase. Vamos a pasar con la quinta, que se conoce como una súplica en busca de alivio, y es cuando dice: tengo sed. Y esto básicamente es que Jesús tenía conciencia plena de todas las escrituras, o sea, tenía conocimiento pleno de todas las escrituras, y básicamente esto es como reflejando ese conocimiento que tenía, que se muestra en Salmo 69:21, cuando dice que
que le dieron a beber hiel por comida y mi sed me dieron a beber vinagre. Bueno, básicamente esta frase es cumpliendo esa profecía que muestran en ese salmo, y es como una determinación de él a cumplir todo en la ley, ¿vale? Entonces, de esta frase creo que está bien dejarla de esta forma. No hay como que darle más. Tal vez, sí hay más profético, pero me quiero centrar más en las siguientes, ¿vale? Y la siguiente frase, la sexta, dice una proclamación de victoria. Y es increíble porque es cuando dice consumado es. Y esto lo encontramos en Juan 19:30. Y es súper fuerte porque en el griego, no sé si la esté diciendo bien, pero la frase es tetelestai. Y es un grito triunfante de victoria en el cual dice, no tal como de ya, aquí acabé, sino es como de la voluntad por la cual vine. Estoy cumpliendo ya, he cumplido la voluntad del Padre. Y esta frase no refleja algo de terminación completa, sino es como una terminación que continúa. Así como de, por difícil de entender que suene, es una terminación que continúa. Y continúa hasta nuestros días. Es decir, Él ya cumplió la voluntad del Padre, pero esa terminación de que cumplió su voluntad ahora continúa con sus hijos en redención, ¿sabes? No sé si me doy a entender, pero bueno, básicamente dice, ya cumplí la voluntad del Padre, y esto ya se refleja, por ejemplo, en Juan 17, me parece, si es que no estoy... me estoy desviando, y es cuando Jesús ora por nosotros, que dice, Padre, tú me has enviado, pero ahora regreso a ti y ahora yo envío a ellos, que es básicamente ora por sus discípulos. Entonces esto podría reflejarse de esa forma, ¿no? Y se encuentra también, por ejemplo, esto proféticamente en Salmos 22:31, digamos que tetelestai es una sola palabra, y esto también es... se podría determinar en el griego como Él hizo esto, y es una sola palabra en hebreo. Bueno, en hebreo, perdón, no en griego. En griego es tetelestai, y en hebreo, que es en Salmos 22:31, es Él hizo esto, ¿no? Es una sola palabra y enumera lo mismo, lo mismo. Vamos por la última frase. Y aquí va, es una oración de consumación. Y es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Wow. A mí me encanta porque si tú ves estas frases, puedes ver desde el inicio hasta el final que Jesús, y bueno, en toda su vida, Jesús fue un hombre de oración. ¿Sabes? Fue un hombre de oración por completo. Él en todo momento estuvo conectado con el Padre, y cada cosa que hacía era con Él. Y lo podemos ver en estas últimas frases, cuando desde la primera que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pasando de ahí a Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hasta esta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En 3 de 7 frases que Él muestra que está conectado en todo instante con Él, orando, aún en sus tiempos de agonía, en los cuales hay veces que nosotros estamos como tan metidos y dispersos en tantas cosas, que hay veces que lo último que se nos ocurre es orar, hasta que de plano estamos muy metidos en algo malo, o estamos tan digamos que las cosas nos sobrepasan, es que decimos: Dios, ya no puedo. Pero en lo bueno y en lo malo siempre estuvo con Dios. Y es algo increíble que debemos de tomar en cuenta, que Jesús siempre vivió como un hombre de oración, y nuestra vida debe ser de esa forma, en las cosas buenas y aún en las no tan buenas o malas, como muchos dirían. Es decir: Dios, tú eres soberano, tú tienes control de todo. Y aun cuando recibimos algo bueno, es: Señor, sabemos que esto proviene de tus manos, y gracias. Pero bueno, pasando a la frase, me estoy desviando un poquito. Es cuando Dios dice esto, cuando Jesús dice esto, es en un sentido de que Él entrega voluntariamente el Espíritu. En ningún momento es como de que estaba peleando por su vida, o la entrega atribulado, la entrega completamente en paz, la entrega completamente apacible, confiado de que Él es soberano, y dice: Padre, he cumplido la obra.
ha sido consumado y satisfecho todo, y entrego mi espíritu ahora en paz. Wow. Él podemos ver completa obediencia, sumisión, y con un último suspiro entrega todo de una forma simple, en silencio, teniendo pleno control de su muerte. Wow. Es algo que de verdad nos debería de tomar en cuenta estos detalles, e incluso en la forma en que Él entrega al Espíritu. Es una forma como Él llegó, sencilla, simple, humilde, en mansedumbre por completo. Wow. Y pues bueno, creo que ahí terminarían las 7 frases de Jesús en la cruz, y creo que voy con buen tiempo, así que voy a pasar por último a la resurrección, que es algo igual muy pequeñito que he preparado, y pues bueno, dice: sin la resurrección, perdónenme, me estoy trabando horrible. Sin la resurrección de Cristo, su muerte sacrificial no provee la base para la salvación del pecado. Esto lo vemos completamente reflejado en 1 Corintios 15, del verso 3 al 19. Por lo tanto, no considerar la enseñanza bíblica respecto a la obra de Cristo puede acabar con su muerte expiatoria. ¿Sabes? Si no tomamos en cuenta que Él resucitó, todo lo demás pierde sentido. Y sabes, ahí tengo unos profesores increíbles, unos maestros, amigos. Acabo una amistad de Puebla, los conocemos como los Jarita, pero Rodolfo y Adriana Jaramillo son pastores, y ellos nos decían que en ese momento en el que Jesús fue completamente hombre y completamente Dios, digamos que cuando Él estuvo en la tumba, pagando, digamos, bueno, o sea, no pagando, sino que Él estaba en la tumba durante esos 3 días, es que cuando la última gota de sangre salió de su cuerpo, fue que Él resucitó. ¿Por qué? Porque esa sangre es lo que representaba, por ejemplo, la expiación en los corderos, ¿no? O sea, que mataban un cordero y hasta que se acababa la sangre es que ya estaba cubierto digamos que el pago por el pecado, por así decirlo, para ser santificado. Entonces, cuando Jesús salió la última gota de sangre, es que en Él ya no había pecado, que fue introducido por toda la ira, ¿no? O sea, para expiación. No sé si me doy a entender, es que está muy complejo lo que trato de explicar y no me dan las palabras, pero bueno, cuando salió la última gota de sangre es que Él regresó a ser completamente Dios. O sea, su humanidad terminó, como digamos, por así salir o de mitigarse y santificarse, y es que volvió a resucitar. Bueno, Él resucitó, no volvió, resucitó. Y se entiende perfectamente por eso los 3 días. Y si no fuera de esa forma, no estaríamos teniendo evidencia de que es Dios. ¿Por qué? Porque no habría resucitado. Habría sido un hombre cualquiera que falleció y tuvo ideales, ¿no? Pero al ser Dios mismo vuelto hombre, que fue por su sangre que somos limpios, y hasta que la última gota de sangre fue y satisfizo, creo que está bien la palabra satisfizo, justicia, a la justicia, fue que ahora podemos levantarnos diciendo: ese hombre resucitó. Porque cuando fue cubierto todo requisito de cumplir la ley, de ser ese cordero inmolado, y luego de que se fue satisfecha esa sed de justicia, se levantó nuevamente como Dios, diciendo: tengo control y soberanía de esto, y esto fue desde el inicio mi plan. ¿Sabes? No sé si me di a entender. Es un concepto algo complicado, pero creo que sí lo puedo explicar. Ellos lo explican mucho mejor.
son unos cracks. Yo solamente trato de explicar lo que escuché de ellos. O sea, yo sí tengo clara la idea, pero soy malísimo explicándolo. Pero bueno. Y regresando a esta parte, es que era necesario hasta nuestros días, y ese es el núcleo del evangelio. Cuando tú vas y compartes a alguien, explicas todo lo que es el evangelio, lo que es Jesús, que vino, Dios mismo, se hizo hombre, murió por nosotros, y por sus sangres que somos salvos, resucitó al tercer día, y es que ahora podemos vivir en gracia y tener acceso plenamente a Él, que somos juntamente reyes y sacerdotes, somos sus hijos, y bueno, todo lo que abarca el evangelio. Y es que gracias a esto podemos ver a ese Rey de Gloria. Sabes, hace dos podcasts, hace un podcast, en el primer podcast me parece fue en el primer podcast que hablé, que incluso Adán y Eva, ciertos teólogos dicen que ellos no estaban desnudos en el Edén, por así decirlo. O sea, sí estaban desnudos, pero estaban revestidos o vestidos de la gloria de Dios. Y al momento en que ellos probaron pecado o abrieron sus ojos al pecado, fue que esa vestidura de la gloria de Dios se fue. Entonces, cuando viene Jesús como ese Rey de Gloria que nos menciona Salmos 24, ese Mesías que viene en papel de Rey de Gloria, es precisamente en Salmos 24, 7, 10, que viene a reinar Jerusalén. Me encanta porque es ese Rey de Gloria que vuelve a vestir al hombre de su gloria, ¿sabes? Y precisamente no sé si estoy correcta, pero en 1 Corintios 15, del 40 hasta el 43, básicamente Pablo nos muestra que hay diferentes tipos de gloria, por así decirlo. Y lo voy a leer rápidamente. Un momento, déjenme, abro mi Biblia en YouVersion, en la versión Dios habla hoy, porque lo iba a leer en la Reina Valera, pero creo que sería mucho mejor en la Dios habla hoy, por lo que noté. Denme un instante. 1 Corintios, igual si ustedes tienen ahí su Biblia, 15, del 40 al 43, y dice lo siguiente. Del mismo modo hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna, del brillo de las estrellas, y aun entre las estrellas el brillo de una es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que se resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Y sabes, nosotros hemos sido resucitados en esa misma gloria que Jesús resucitó. Obviamente, en este momento estamos con esa gloria que habita en nosotros en estos cuerpos terrestres, pero cuando estemos con Él y tengamos un cuerpo glorificado, esa gloria, va a ser la misma gloria que revestía a Adán y a Eva. Entonces, a lo que me refiero. Y por eso se menciona a Jesús como ese Rey de Gloria, porque es ese Rey que vino a revestirnos nuevamente de esa gloria. Y pues bueno, es que me empieza a emocionar. Y les voy a leer por último esto que dice este pasaje. Esto que dice John MacArthur. Dice: según Ezequiel, la gloria de Jehová abandonó el templo y la ciudad para reposar brevemente sobre el monte oriental de la ciudad, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esto lo encontramos en Ezequiel 11:23. En el momento del futuro templo milenial, la gloria de Jehová volverá a entrar en el templo procedente de la misma dirección desde el este. Y para reforzar esto que se dice, está Ezequiel 43 del 2 al 5, y lo voy a leer rápidamente. Y dice: y he aquí la gloria del Dios de Israel
que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi cuando vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que estaba la gloria de Jehová llenó la casa. Y esto es súper fuerte, porque nos está hablando de esa segunda venida. Wow, nos está hablando de esa gloria que vamos a ver posteriormente. Y esto, bueno, ya va mucho más allá. Viene todo lo del milenio y muchas más cosas para enriquecer más esto. Y sabes, hay mucha información que yo podría darles, pero ya es mucha historia, ya es mucha teología. Y lo principal que deseo con este podcast, que también ya deseo que no dure tanto como el anterior, y es básicamente que seamos conscientes de que servimos a un Dios vivo. Hace mucho tiempo vi y esto no es contra ninguna religión, antes de decir cualquier cosa, no es contra ninguna religión, pero hablaba de muchos muchas personalidades que son famosas, Mahoma, del budismo, se me fue el nombre. Y decía muchas de ellas, ¿no? O sea, no voy a decir cuáles para no entrar en religiones, pero decía tal, están muertos, pero solamente uno vive, porque es el único del cual se habla que ha resucitado. Y es el único que dijo cosas previas que iban a acontecer, el único del cual se profetizó muchísimos años antes y que se cumplió. Y sabes, es el único que cada vez que habla se cumplen las cosas. Y eso lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si Él dijo que va a regresar, se va a hacer así. Y te puedes dar cuenta del poder de su palabra por cosas que Él profetizó, que Él habló, que dijo que se iban a cumplir y se han cumplido. Y puedes ver ahora Mateo 24, cosas que Él dijo que iban a suceder en los últimos tiempos, y las estamos viendo reales. Una muy real es esta pandemia que estamos viviendo, y simplemente esto nos llena de que tenemos seguridad de que Él está cerca, a las puertas. Ese Rey de gloria, ese Salvador, ese Rey resucitado está cerca, a las puertas, dispuesto a venir por su novia. Y como la novia, debemos de proveernos de aceite, de ir por aceite extra. Debemos de estar atentos a que el novio, al esposo, ya está cerca, que viene en victoria. Y sabes, estos son tiempos en los cuales estamos remembrando todo lo que hizo Jesús por amor, en obediencia. Pero a mí me gustaría invitarte y retarte a profundizar todavía en lo que es la escatología, lo que está por venir. Sabes que este preámbulo que te di, que es algo muy pequeño, o sea que no se compara a estudios como muy bien preparados, de lo que está por venir y de lo que ya ha acontecido, que esto sea como un reto para decir: quiero saber qué está por venir, y pedirle a Dios revelación de Apocalipsis, ¿sabes? De revelaciones, de decirle:
quiero saber qué está por venir para ser como esa virgen prudente que prepara su aceite y se provisiona de aceite, y que en estos tiempos tan especiales reconoce la soberanía de aquel que vino a morir en una cruz y resucitó. ¿Sabes? Quiero terminar con eso y decirte, espero, y si es que llegaste hasta acá, te haya sido útil estos podcasts. Sinceramente hay muchas cosas que dejo fuera, pero también sé que muchas de las personas que escuchan mis podcasts no las tengo tan acostumbradas a este tipo de podcasts con tanta información como de estudio. Y entonces digamos que si era como la primera vez que les iba a dar un podcast así, no quería como digamos, por ahí dirían pasarse de lanza, ¿no? Y aventarles así como mucha carne, ¿no? Ya que lo iba a hacer en tan resumidos podcasts. Entonces la intención es que si veo que estos podcasts tienen como buena acogida, hacerlos, pero a lo mejor más breves, ¿no? En este instante quise hacerlos durante esta semana, pero la intención sería hacerlos como a lo mejor en un periodo más largo y hacerlos tal vez bien, como con mucha carne, por así decirlo, pero en breves 15 minutos, no sé, 20. Pero todavía pues serían muchos más, ¿no? Entonces como bien dosificados, bien estructurados en cuanto a temática. Acá lo hice de esta forma porque solamente son 3 y dejo muchas cosas fuera, pero creo que lo esencial sí lo di, o lo que había en mi corazón para dar. Y simplemente quiero terminar este podcast haciendo una oración por todas las personas que los escucharon. Y pues bueno, va de la siguiente forma, para no acabar muy tarde este podcast, porque igual, como les dije, todo esto lo estoy grabando en la madrugada. Entonces, Señor, te doy gracias por cada una de las personas que está escuchando este podcast, aún de las que iniciaron desde el primero y no llegaron hasta el final, aún desde la que llegó hasta este último podcast. Señor, yo los bendigo. Señor, yo declaro ensanchas su conocimiento de ti, aún sus ministerios, Dios. Señor, declaro tú les das una revelación aún más profundo de lo que se tocó en estos podcasts, cosas que ningún oído ha oído, ni persona ha visto. Señor, tú se los revelas, Señor, para compartirlo. Señor, bendigo sus vidas, bendigo la sabiduría que tú les vas a mostrar, bendigo sus familias. Y en este instante, Señor, oro y declaro en el nombre de Jesús que tú despiertas un hambre y sed por tu palabra en cada uno de estas personas. Esa comezón van a tener comezón de oír, comezón de leer, comezón de escudriñar y profundizar hasta ser saciados y aún más. Gracias, Señor, porque me permites lavar los pies de cada uno de los oyentes, sirviéndote, Señor, y con mis palabras, Señor, que desde el inicio oré, Señor, fueran mis labios ungidos por ti, Señor. Bendigo sus vidas y declaro, Señor, tú los despiertas a mayor intimidad y fuego por ti. Gracias por cada uno de estos esforzados y valientes, Señor, que tomaron el reto de escuchar 3 podcasts enfocados en ti. Y que, Señor, estoy seguro tú les has hablado a sus corazones. No han sido mis palabras, sino has sido tú penetrando en sus corazones, retándolos a más, y aún les has dado conocimiento del cielo. Señor, gracias por sus vidas. Despiértalos como un remanente entendido, Señor, en ti, Señor, en lo que eres, y aún como unos precursores que van a ir más lejos para abrir camino a ese Rey de Gloria. Gracias, Señor, por sus vidas, en el nombre de Jesús, amén. Pues
Querida tribu, les bendigo, les doy gracias porque escuchan estos podcasts. Me encantaría conocer sus opiniones y pues bueno, que tengan una feliz Semana Santa en la cual podamos honrar y glorificar a Jesús. Y oro y honro, Señor, a cada una de estas personas. Declaro que no va a haber muerte que entre por el dintel de su casa, que no va a penetrar ninguna enfermedad en la vida de ellos. En nombre de Jesús, amén. Pues solamente los bendigo y seamos entendidos en estos tiempos que estamos viviendo del COVID-19, siendo iglesia en casa, pero también si es que estás en un lugar en el cual estás obligado a estar al frente, que Dios proteja tu vida y te haga entendido. Si es que te lleva a orar por algún enfermo, en este instante te puedo dar seguridad de que si Él te está llevando ahí, es porque Él te va a respaldar, y el mismo Espíritu que lo vivificó a Jesús de los muertos, lo resucitó. Ese mismo Espíritu que se menciona en Romanos, que movía a Jesús a orar por leprosos cuando todos se alejaban de ellos, así ese mismo Espíritu que te mueve a acercarte a una persona infectada de coronavirus cuando todos se alejan de ellos, te va a vivificar, te va a llevar a sanar esa persona. Así como este Espíritu hacía que Jesús limpiara a los leprosos, te va a hacer limpiar a esas personas de coronavirus, y eso te lo puedo profetizar, ¿vale? Entonces, bueno, les bendigo y gracias por estar al pendiente de estos podcasts. Hasta luego.